Bueno, esta fue la última idea que les quería proponer. Así que muchas gracias por la atención prestada y por lo dicho con Candela. Bueno, buenos días. La temática mía es la alfabetización y desarrollo de habilidades de la mirada de las ciencias sociales en los niveles obligatorios. Cabe aclarar que tomé como referencia de esta ponencia a la autora Paula Catilino, que si bien ella habla de alfabetización académica y esto es propio del nivel superior, también es cierto que la autora es investigadora en la cuestión de leer y escribir en todos los niveles obligatorios y puntualmente de las ciencias sociales, ¿no? Esto por un lado. Por otro también me pareció conveniente porque estamos en un instituto de formación y la mayoría de los egresados son los que después tenemos como colegas en los distintos niveles educativos del México. Bueno, en primer lugar, yo voy a retomar un poquito la cuestión de la alfabetización académica que se vino hablando durante toda esta jornada. Y en segundo lugar, voy a tomar unas premisas acerca de la alfabetización que propone la autora. Y por último, voy a nombrar las habilidades con las que comúnmente trabajamos en las ciencias sociales. Bueno, en cuanto a la cuestión de las ciencias sociales, esto es, ya lo dijo el colega, lo venían diciendo las especialistas, tiene que ver con algo transversal a todos los niveles y a todas las disciplinas, ¿sí? La autora propone que esto, y más en las ciencias sociales, es una problemática multifacética. ¿Por qué? Porque la complejidad que tienen las ciencias sociales es un múltiple enfoque, ¿sí? La cuestión de abordar la cuestión de la sociedad, de la economía, la historia, la geografía. Entonces, esta característica siempre hace que sea una problemática multifacética. Por otro lado, también los desafíos, ¿sí? Porque implica poner a prueba caminos desconocidos, dice la autora. Siempre, si hay algo que tiene las ciencias sociales, es que no tienen un enfoque único, y esto hace que justamente estemos cuestionando, debatiendo, intercambiando postura de los autores. Siempre le decimos a los estudiantes, bueno, ¿y de qué postura habla el autor? ¿Lo traen cruzando con otros autores? ¿De qué mirada está hablando? ¿De qué postura? ¿De qué paradigma de pensamiento estás hablando cuando hablas de tal o cual acontecimiento? ¿Sí? Bien, esto de argumentar de la disciplina, porque también hay algo que nos pasa como docentes y que nos encontramos cotidianamente con desafíos en la práctica. Entonces, todo el tiempo estamos resolviendo y buscando soluciones a esa cuestión. ¿Cuál es la situación? Al decir del doctor Daniel Suárez, él habla de las narrativas en la práctica y dice que todos los docentes somos investigadores, porque cuando pasan situaciones en nuestras aulas, inmediatamente imprevisto, ¿qué pasa? Inmediatamente tenemos a resolver. Entonces, hacemos una investigación porque ante una problemática buscamos resolverla. Habla de narrativa, dice el problema es que los docentes muchas veces no dejamos registrado esto como un antecedente. Bien, hasta ahí va. Bueno, ¿cuál es la propuesta de él? Reflexionar acerca de la experiencia de la escritura y la lectura como algo transversal a todas las disciplinas. Ella postula, esta autora, que, o bien decir esto, tanto le insistimos a los estudiantes, bueno, ¿quién es
Paula Carlino, que es hoy Carlino, es doctora en psicología. Ella es investigadora del CONICET y justamente se especializa en esto de la alfabetización, ¿sí? La lectura, la escritura, en todos los niveles. Por eso es que justamente la tomé como referencia. Ella aparte premisa como que cada docente debe ocuparse de cómo leen y escriben sus estudiantes. ¿Por qué lo dice? Porque cada disciplina, dice la autora, tiene su propio discurso, ¿sí? Esto de que tenemos conceptos, métodos propios de cada ciencia, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, tenemos un lenguaje técnico en historia, en ciencias sociales, distinto de lo que es, por ejemplo, en literatura y lengua, ¿sí? Lo que no significa en algún momento interdisciplinariamente, ¿sí? Tenemos modos de leer y escribir propios, estrechamente relacionados, y también comunicamos la información de un tema determinado. No es lo mismo pedirle a un niño de inicial, que a lo mejor lo hacemos a través del cuento, del dibujo, que tener otros modos de pedir que se comunique la información y que se van complejizando a medida que van pasando los distintos sistemas obligatorios. ¿Sí? Algunos le pedimos ya informes, resúmenes, monografías en el mayor de los casos, ¿sí? Y otra de las premisas es leer y escribir como medios privilegiados de aprender una materia. ¿Qué dice en este sentido como para ir sumando? Bueno, ningún docente puede enseñar si no muestra el camino. ¿Qué significa? No basta con leer y escribir, sino tiene que aprender habilidades propias de la materia. ¿Con qué recursos? ¿Con qué dispositivos? ¿Con qué estrategia se va a trabajar? Nosotros, por ejemplo, en las ciencias sociales hablamos mucho de las sociedades, de los actores sociales, el tiempo donde ocurren los acontecimientos y hechos sociales, el espacio geográfico, el comportamiento humano. Otra de las maneras, también dice la autora, que todo docente debe saber que enseñar incluye a seguir aprendiendo en ese campo. ¿Qué significa? Que los docentes tenemos que enseñarle a nuestros estudiantes a que esto de apropiarse de los saberes es una constante, ¿sí? No se aprende una vez y para siempre, hoy decía el colega, la actualización, ¿sí? Sino que esto es fomentar la curiosidad, el autoaprendizaje, y esto está muy relacionado con lo que muchas veces ponemos en la secuencia didáctica como finalidad cuando queremos que nuestros sujetos sean activos, participativos, tengan una mirada crítica, cuestionadora, pero tenemos que enseñar, ¿sí? Es decir, ponemos eso en las planificaciones o en las secuencias didácticas, pero usamos como estrategia y la lectura repetitiva o la memoria repetitiva. Entonces, no estamos deconstruyendo, sino que justamente nos estamos contradiciendo. Entonces tenemos que ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Otra de las cosas es con los modos de leer y escribir, hoy decían los colegas, bueno, estamos comunicando, ¿sí? ¿Qué comunicamos? Los saberes, ¿de qué manera? Y esto tiene que ver con los distintos ciclos, ¿sí? Esto, como dije hoy, se va complejizando y cambia según las exigencias del nivel, como también las cuestiones académicas, propio de cada nivel. Escribir, dice la autora, no es lo que se sabe, y leer no es lo que dice el texto, ¿sí? Hoy hablaba mucho desde el discurso inicial del poder de la palabra, ¿sí? Y en el caso de los saberes representa muchas veces un desafío con el estudiante, cuando hablamos de lo que trae de esas experiencias, ¿sí?
contexto académico. ¿Sí? Ahí siempre tenemos este pasaje y es lo que tenemos que trabajar. Hoy mi compañero hablaba de esto que los estudiantes traen, que hay que contextualizar, que están atravesados por realidades. Tenemos que contemplar las trayectorias escolares y personales con las que traen, como también los saberes previos, ¿sí? Y que se encuentran en nuestros saberes propios de cada carrera. Al decir Piaget, Vygotsky, Ausubel, diría, bueno, esto le produce un conflicto cognitivo entre lo que trae, pero también tiene que ser significativo y tiene que deconstruirse para reconstruirse, ¿sí? Otra de las premisas que habla, que esto también lo dijimos hoy, es un mito que una sola materia puede alfabetizar. Siempre se pone el foco en que los primeros años de la primaria, los primeros años de la secundaria, que son los puntos de quiebre en el sistema educativo, son los que tienen que generar esa competencia, ¿sí? Y esto no, porque las ciencias sociales, si algo tiene, como vuelvo a repetir, es un carácter interdisciplinario, ¿sí? Y demanda y requiere distintos tipos de textos. El motivo de la alfabetización también habla la autora de los procesos de aculturación, ¿sí? Esto tiene que ver que no solo se requiere al docente, sino también la institución. Hoy decía mi compañero, la institución, los docentes, la familia y también la sociedad enseña, ¿sí? Entonces, esto de comprender y producir texto va a ser en una diversidad de situaciones según el contexto en donde se lo requiere. Bien, ahora voy a explicar estas cuestiones de cómo son las habilidades en la ciencia social, ¿sí? ¿Cuáles son las habilidades que tiene que tener el estudiante para la cuestión de la alfabetización en la ciencia social? ¿Por qué? Porque como es común escuchar, no solo basta con la disciplina, sino también tiene que apropiarse de determinadas destrezas críticas y analíticas que le permiten interactuar, ¿sí? ¿Con quién? Con los textos, con los datos, con los conceptos de la disciplina. Y seleccioné 3 fundamentales porque son los que se suelen trabajar en las ciencias sociales, como son la comprensión lectora, la producción escrita y la poesía escrita y el pensamiento crítico. Para la comprensión lectora, ¿qué se trata? De no leer simplemente, sino leer como un científico social. Esto la autora los desglosa en 2 ítems fundamentales. Primero, la lectura crítica exacta, ¿sí? Si hay algo que tenemos en las ciencias sociales, esta cuestión de analizar, leer, ¿sí? ¿Qué fuentes? ¿Cuáles? Primarias, documentos, testimonios, por ahí diarios, restos arqueológicos u otro tipo de evidencia, ¿sí? Y las fuentes secundarias, que son artículos de investigación y libros de texto, porque es el análisis de la fuente que hizo otra persona, un autor, un investigador, ¿sí? Estudiar esto, tratar de diferenciar de dónde proviene la información. ¿Por qué? Porque de esto va a depender la credibilidad, como también conocer la postura del autor, el propósito que lo hizo y el contexto en el que fue creado. ¿Qué debemos hacer como docentes? Cada vez que presentamos un libro de texto, sobre todo en las ciencias sociales, ¿qué decimos? ¿Y en qué postura habla el autor? ¿Cuál es el enfoque? ¿De qué mirada habla? ¿Es un paradigma, habla de una mirada colonial, emancipadora? ¿Qué es lo que quiere este autor? ¿Convencernos? ¿Cuestionar? ¿Que revisemos? ¿Que reflexionemos? Bueno, y mucho más en el contexto, ¿por qué? Porque ustedes saben que hasta una pintura, hoy hablaban
escritura la podemos leer, ¿sí? De esta manera. Sí, bueno, la pintura, la escultura, ¿por qué? Porque está reflejando algo. La identificación de la tesis y los argumentos. Reconocer la idea central de un texto y los argumentos que el autor usa para sustentarla. Esto es, bueno, hoy ya lo decía anticipado, distinguir entre hechos, opiniones o juicios de valor que puede emitir el autor. ¿Sí? Esto es, bueno, ¿qué quiere? Distorsionar, cuestionar. Por ahí también esto no solo tiene que ver con un texto, sino también cuando observamos programas de televisión que hacen este tipo de análisis político, bueno, también podemos inferir toda esta cuestión. La cuestión del análisis de la estructura textual. Es decir, por lo general en los textos en ciencias sociales es, bueno, a través de una introducción, un pequeño acercamiento de una idea de lo que se va a elaborar, una parte central se desarrolla, se expone con más particularidad el desarrollo y una conclusión o cierre que nos dice, ¿a qué se arriba con ese tipo de texto? Como también usamos en el caso de las ciencias sociales el análisis de títulos, mapas, líneas de tiempo, rectas históricas, esquemas para transmitir la información. Y, no menos importante, la integración de información de múltiples fuentes. ¿Sí? Esto que les comentábamos hoy también. Sintetizar y comparar información de distintos tipos de texto. Por lo general, cuando estamos con los practicantes, decimos, bueno, ¿y cómo va a realizar la clase? Si ponemos una información central que sea escrita, ¿sí? Tiene que tener el estudiante la fuente de información, pero también puede complementarla con un video, con un dibujo, con una parte de un diario. ¿Para qué? Para que estemos hablando del mismo tema, le demos profundización, pero también utilizamos distintos tipos de textos. Además de la postura de los autores, por supuesto que siempre tenemos que dejar claro desde dónde nos habla este autor. Y vuelvo a repetir, si también ponemos en las secuencias didácticas que hablamos de un perfil que queremos estudiantes críticos reflexivos, pues también la bibliografía que utilizamos en nuestras clases tiene que corresponder a esa misma mirada. ¿Sí? Bien. Otro de los ejes fundamentales es la producción escrita disciplinar. ¿Sí? Todo el tiempo, cuando escribimos en ciencias sociales, estamos construyendo, intercambiamos, producimos, comunicamos los conocimientos. Y ahí tenemos habilidades como la argumentación y la sustentación. Esto es, bueno, el de donde hablo, ¿sí? Justificar lo que estoy diciendo, de qué fuente extraje esa información, ¿sí? Bueno, ¿cómo la hacemos? Bueno, desde el nivel inicial, cuando le pedimos al niño que diera una opinión. ¿Y qué opinamos acerca de las normas de tránsito? ¿Sí? Hasta el nivel medio superior, cuando pedimos tipos de textos argumentativos, ¿sí? Como también el uso de géneros discursivos específicos. Esto tiene que ver con también la especificidad de cada disciplina y es aprender a escribir diferentes algunos piden resúmenes, otros reseñas bibliográficas, ensayos argumentativos, informes de investigación y monografía. Vuelvo a repetir, esto según el nivel tiene un propósito y una estructura específica a nivel y a la disciplina. Bien. La citación y la referenciación. Siempre que el estudiante realiza un trabajo, realiza una exposición,
algún tipo de dispositivo para presentar la información, les importa. ¿Y qué autor utilizaste? ¿Sí? ¿Qué tipo de fuente vas a utilizar para citar esa bibliografía? Por lo general la que utilizamos en las normas APA 7 para todo tipo de trabajo, pero también esto de la citación es importante porque no significa que yo reproduzca tal cual la información que dice el autor, sino que yo me apropie de la idea que dice el autor, porque ahí es donde se produce esta aprehensión. Yo me apropio de estas palabras, que no son mías, pero es lo que yo puedo comprender que dice el autor, ¿sí? Es esto. Como también está el plagio, porque no puedo decir cosas que la autora no dice y que yo sí digo que dice el autor. Bien. Claridad y precisión. Siempre esto es fundamental en las ciencias sociales, porque como toda disciplina tenemos un lenguaje técnico, un lenguaje específico. Entonces, no es lo mismo decir que una guerra, en vez de decir que es una guerra, que se puede hablar de revolución, porque estamos hablando de cosas totalmente distintas. No podemos decir que estamos estudiando un lugar cuando en realidad estamos estudiando un ambiente. ¿Por qué? Tiene que ver con conflictos más amplios, tiene que ver con saber específicos, pero también con lenguaje técnico apropiado. Y el pensamiento crítico y metacognición, ¿sí? Esto también lo hablamos durante el transcurso de la mañana, y son esenciales para el aprendizaje autónomo y el desarrollo intelectual. Y esto también ponemos en la secuencia de la didáctica cuando decimos que el niño, que el adolescente, que el estudiante superior sea autónomo. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo lo logramos? ¿Sí? Te lo muestro, lo hacemos juntos, lo haces solo, ¿sí? Como también realizar preguntas de investigación, ¿sí? Parafraseando un poco a esto de la investigación, porque tiene que ver cuando ante un determinado acontecimiento histórico hacemos preguntas, bueno, relacionado a ese fenómeno, bueno, ¿y a dónde se produjo? ¿Quién es el actor social principal? ¿En qué tiempo? ¿En qué espacio? ¿Sí? ¿Y desde qué campo de la realidad social lo vamos a ver? ¿Del económico, del social, del político, del cultural o de las mentalidades? Entonces, todas estas cosas, digo ¿por qué? Porque aunque no estemos hablando de que hagamos investigación propiamente dicha, sí la autora plantea cómo debemos preguntarnos cotidianamente ante cualquier tipo de saber que nos vamos a apropiar, ¿sí? Y también el análisis y evaluación de datos. ¿Qué tiene que ver? Con interpretar y sacar conclusiones. ¿De qué? De datos cualitativos. Ustedes saben que en ciencias sociales, por ejemplo, trabajamos en investigación con la cuestión de los datos cualitativos, del dato cuantitativo. Siempre por lo general en las investigaciones de ciencias sociales se usa más lo cuántico y cuántico, pero también puede ser mixta. Y es lo que por lo general observamos en la feria de ciencia, ¿sí? Bueno, el niño también lo hace, ¿sí? Investiga con una complejidad a lo mejor adecuada a su nivel y que esto se va profundizando. ¿Qué utilizamos como cualitativa? La entrevista, ¿sí? La encuesta, las narrativas. Vuelvo a destacar el poder de la narrativa porque es muy importante, pero también, y no menos importante, es lo cuantitativo a partir del análisis de gráficos, de estadísticas. En algún momento, y según la particularidad de la disciplina, también nos sirve como forma de comunicar la información. Reflexión sobre el propio proceso. Esto es determinar cómo aprende el estudiante, de qué manera lo hace,
¿qué dificultades tuvo para apropiarse de ese proceso? ¿Sí? ¿Y qué cosas también, por qué me sirve la metacognición? Y siempre le decimos al practicante, hasta donde des la clase, revisar la metacognición. ¿Qué significa? Bueno, plantearse, ¿y qué vimos hoy? ¿Sí? ¿Y de qué manera? ¿De qué cosas aprendimos y qué cosas tuvimos dificultades? Esta metacognición para que el estudiante también sea consciente de su propio proceso de aprendizaje. Y el reconocimiento en las ciencias sociales, vuelvo a repetir, y esto lo dije también, de múltiples perspectivas. Si algo tenemos que entender en las ciencias sociales, que no solo que no hay un punto de vista, sino que también no hay verdades absolutas, ¿sí? Todo es cuestionable, todo se puede indagar, revisar, reflexionar. Siempre desde el punto de vista del paradigma que se trabaja. Hoy, vuelvo a repetir, estamos hablando de un paradigma emancipador, liberador, crítico, reflexivo. Las profesoras de ciencias hablaban hoy del paradigma de Paulo Freire. Bueno, entonces, esto debe ser fundamental para aplicarlo en las distintas disciplinas, sobre todo en las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque no hay una verdad única. No tenemos fórmulas, ¿sí? Y si algo tenemos es que siempre podemos ampliar la mirada. Esa mirada que siempre tiene que estar justificada desde el lugar de donde estamos hablando, ¿sí? Y para finalizar, la autora también dice lo siguiente: la alfabetización es tarea de todos, de las instituciones, de la familia, de la institución escolar, pero también de la sociedad. Y anoche, revisando un poco lo que iba a organizar, leí el portal, ¿sí? Y un portal de información, y aparece esta frase, y me pareció muy propicio compartirlo con ustedes, porque significa que esto nos atraviesa a todos, y no es únicamente algo perteneciente al ámbito escolar o educativo, sino nos comprende a todos. Y este portal decía: leer es transformar símbolos en emoción y dar vida a mundos con nuestra imaginación. Cada lector crea su propio universo. Leer es una experiencia única e irrepetible. Y como saben, es una frase del autor Humberto Eco. Muchas gracias.